¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos y en Vía X, en tu propia vía, reflexionando al país desde todos los ángulos. Por ejemplo, con la entrevista que tenemos a continuación. Esta entrevista tiene que ver con este libro, Chile Narco. Dice su portada con un sugerente Chile ahí, atravesado entre ambas palabras. Trata del fenómeno del narcotráfico que ha crecido en los últimos años en cantidad y violencia, dice su autor, donde las autoridades se enfrentan a una coyuntura nunca antes vista en la historia delictual del país. Y su autor, Jorge Molina Sangüesa, está con nosotros para hablar de esta realidad en Chile. Jorge, bienvenido a Stock Disponible. Muchas gracias por la invitación también y para poder hablar del texto que, bueno, hay mucho que decir de él, digamos. Pero sí, a mí me gustaría resaltar algo antes de entrar en la historia propiamente tal, ¿ya?, que es la palabra, ¿no? Que es lo que le da el título, narco. O sea, si lo hubiéramos sacado Chile y hubiéramos dejado narco, no necesitamos, digo, situarla, en este caso, obviamente, sí, hay que situarlo. Pero tiene ahí la palabra es muy llamativa, es muy fuerte, tiene mucho peso. Sí, tú decías en alguna entrevista que te leí, Jorge, que hay una palabra también que recién estamos sopesando como tal en Chile, ¿no? ¿Qué es lo que es el narco? Que lo veíamos como algo tan lejano, ¿no? Como surrealista o ligado a las películas que nos llegaban desde afuera, y ahora estamos recién viéndola como una realidad propia, chilena. Sí, mira, si nos remontamos a fines de los 80 o principios de los 90, en el cambio entre la dictadura y los primeros años de la democracia, hay un comportamiento nacional, digo, de las personas que es ordenado, ¿no? Y en ese orden pasaban muchas cosas, ¿no? Entre ellas, narcotraficantes. Pasaron los colombianos, teníamos chilenos también vinculados con colombianos, pasaba Bueno, el Señor de los Cielos. Una dictadura, claro, ligada al narcotráfico también, claro, ¿no? una dictadura ligada al narcotráfico. Gracias a investigaciones periodísticas. Si tomamos los últimos, desde el 90 hasta ahora, la palabra narco se fue normalizando, hasta que llegó un momento de esa normalización en donde ya los delincuentes no eran comunes y corrientes, sino que llegó el Tren de Aragua. Ya. Y allí es donde cambia todo. Y cambian todos. O sea, es muy reciente. Estamos hablando de qué año, 2017, 2018. 2018 diría yo que es como el año donde todo empezó a cambiar. Ya. No es que para atrás no hubiera ocurrido nada, ¿no? Pero este nivel de violencia con personas enterradas vivas, decapitadas, con dedos menos, esto es obra de estos caballeros, de un clan nuevo. En pantalla, Tren de Aragua. Una banda, porque en realidad ellos no son un cártel, ¿eh? Son una banda de gente muy mala, que tiene métodos muy brutales, pero dicho en buen chileno, le hacen a todo. O sea, no le hacen asco a nada. Si se pueden traficar armas, se trafican armas. Si se puede traficar drogas, bueno, drogas. O sea, disculpa, Jorge, la palabra, entonces el concepto narco es eso. Un paraguas que de un delito o una criminalidad mucho más amplia, ¿no? Prostitución, trata de blanca. Es que tú dices aquí tráfico de armas, tráfico de drogas. el tema es que la palabra narco se convirtió en un adjetivo. Y ese es el tema. Yo, desde el punto de vista lingüístico, si uno quiere, yo creo que ahí es para mí una preocupación, la verdad, ¿eh? Por eso parte de la introducción del libro la trato de esa manera, porque sirve para todo. Sí. Narcoperiodistas, narcostaza, narcozapatos, narcocultura, narcodictadura, narcodólares, y podríamos seguir con una larga lista, y sirve también en inglés, ¿eh? También. Lo estuve buscando así como en las narcoguns, narcodólares, y en las listas de palabras de la DEA, ¿no? Sí. Y sirve en muchos idiomas, narco, y yo creo que ese es el gran problema, que no es solo esta mirada sociológica de decir, nos hemos ido acostumbrando al fenómeno cuando el fenómeno va caminando al lado de esta palabra, sino que es la palabra propiamente tal la que nos lleva a eso, creo yo. Tú en tu libro, Jorge, narras la historia de 10 casos, ¿no? Solamente 10, me imagino que en tu larga trayectoria periodística como periodista de investigación podríais puesto 150 casos, pero elegiste 10, ¿no? Para esta primera entrega, que al verlo, ¿no? Los casos como son, uno se hace
de inmediato, ¿no? Una panorámica del poder que tienen estas criminalidades, estas como comunidades, ¿no? El delito ya instaladas en Chile. Pero hay casos también que ocurrieron en el extranjero y que golpearon fuertemente acá en el país, como el de Marcelo Pecci, este fiscal que es asesinado de paraguayo, ¿no? Asesinado en Cartagena de Indias, Colombia, ¿verdad? ¿Cómo es ese caso y por qué golpea en Chile el caso de Pecci? Que lo tenemos ahí en Pasa una pantalla, cosa Pecci, que, o sea, digo, esto es un caso que tiene un nivel de concretitud en Chile ¿ya? muy, muy rudo al interior de la Fiscalía. Por distintas razones. La primera, porque Marcelo Pecci se comunicaba con varios fiscales chilenos. Se whatsappeaban cotidianamente, se compartían información. Había un grupo de WhatsApp de fiscales dedicado a este tipo de temas. Ah, sí, ¿eh? Claro. Entonces, por un lado, digo, está esa parte, primero la afectiva, pero la segunda, pero yo creo que la más importante, es que aquí los fiscales se aterraron. Esa fue la verdad. Porque le podía pasar a cualquiera. A cualquiera. Las circunstancias que tú cuentas son impresionantes. Él estaba de vacaciones con su familia, vacaciones, sí. motos de agua, Cartagena de India, paraíso caribeño, y haciendo esas actividades, ¿no? Y sin ninguna medida de seguridad. Es asesinado, o sea, como diciendo, tú no eres libre en ninguna parte del mundo, ¿no? Sí, te voy a pillar donde estés. Es una especie de operación cóndor del narcotráfico, de estas bandas. Yo creo que hasta incluso podríamos no estar tan lejos de ellos si mataron a un candidato en Ecuador. Disculpa, ahí están imágenes de cómo es asesinado este fiscal efectivamente. paraguayo, ¿no? En esa isla. No, es muy terrible, además, con ella, cuando él está en el piso y ella llorando, pidiendo ayuda. Claro, ahí está la moto de agua, mira, impresionante todo. La frialdad. Colombiano, contratado a través de Brasil. No, toda una operación. Una red. Pero claro, él sin medidas de seguridad, posteando cosas en las redes. De ahí te quiero comentar esto después para poder contarte el capítulo del por qué la preocupación. Sí, dale. Muere Pecci y aquí, bueno, los fiscales entran, se aterrorizan, pero al mismo tiempo se enojan con Abbott, Jorge Abbott, que en ese entonces era el fiscal nacional. Y por la sencilla razón de que si bien existía un oficio que daba directrices para adoptar medidas de seguridad ante determinadas eventualidades y proteger así a los fiscales, la verdad es que era un papel que para los efectos formales no servía para nada. ¿Ya? Era un papel más. Ya. Y entonces, lo que se requería en ese momento era actuar conforme al crecimiento que había tenido el crimen organizado en Chile. Tren de Aragua, secuestro, trata de personas con fines de explotación sexual, narco, aumento de las armas, más control territorial. En el fondo, una puja entre la criminalidad organizada y el Estado, ¿no? Y allí, y aparece en el libro, como una funcionaria de la Fiscalía Nacional le escribe al fiscal por WhatsApp y le dice, oiga, o sea, como tenemos que hacer algo ahora. Yeah. Y así se empezó por primera vez, desde que existe la Fiscalía. Yeah. Se hace un barrido a nivel nacional para establecer cuáles son los fiscales que están más propensos a sufrir un atentado. Para no a decir que le asesinato. ocurra algo parecido a este paraguayo, ¿no? Claro. Y se fueron achicando y quedaron 5. Yeah. Y todos son de fuera de Santiago. Macrozona norte y norte chico. ¿Dónde actúa principalmente? ¿O dónde, por dónde básicamente en Iquique y en Arica actúa el Tren de Aragua. En Antofagasta, ahí quien ronca, por decirlo, son los colombianos. Ya. Y hay otra parte, que es la región de Coquimbo, hacia la cordillera, que hay una cantidad de plantaciones de marihuana que, o sea, son para fotografiarlas, digo, y hacer una... En la región de Coquimbo. En la región de Coquimbo. Hacia los valles, valles pesqueros, digamos. Entonces, hubo un auge que partió en 2018 que en el fondo termina, o más bien parte, si tú quieres, de la preocupación de los fiscales, el temor de los fiscales con la muerte de Pecci. ¿Cuándo fue la muerte de Pecci, disculpa? El año pasado, mayo del 2022, si la memoria no me falla. 2022, o sea, es muy reciente. No, es recientísimo. Pero el problema no es solo la muerte de Pecci, sino que ese mismo mes matan a otros 2 fiscales.
y matan a una persona que alguien va saliendo del juzgado de garantía de Iquique y lo balean y lo matan ahí. Bueno, se cierra el perímetro, sitio del suceso, Ya. y Iquique siguió andando. Espérate, No que era, está no era el importante. tren de Aragua él, pero me refiero a que, o sea, matar a alguien afuera del tribunal es como... Claro. Es lo que veíamos, como tú decías, en otras latitudes, ¿no? En otras Y latitudes. uno lo veía como algo lejano y ahora te están matando ahí mismo. Dijiste tú la amenaza a un fiscal del norte, chileno, después de que le ocurrió esto. Lo relatas tú en el libro. Sí. Va este tipo en el auto, se le cruza un auto y él se baja y le muestra la pistola. Desde dentro Ahí, del auto. ahí está el video. Mira, o sea, afuera de la fiscalía fue esto. No lo matan, pero le dicen, ojo, que lo podemos hacer en cualquier momento. Esa fue Claro, o sea, hay una la señal. advertencia. Y lo que ocurre es que el auto se arranca y no lo pillan. Claro, como lo vemos aquí en la imagen, ¿no? Claro. Hay información de que este fiscal podría haber sido el fiscal de Arica, al que le ocurrió esto. Puede ser. Yo no lo pongo en el texto. No, Te reservas me reservo esa información. Pacto con la fuente. Perfecto. Te pregunto esto de Arica, que fue la fiscal de Arica, porque acabamos de ver también, y lo hicimos en la nota acá, lo que ocurre con este juez de Arica, este juez Barraza, Héctor Barraza, que porque él quiso, ¿no? Entregó los nombres de quienes eran informantes, en este caso, del tren de Aragua, y ahí tenemos esta nota que dice que Cordero, ¿no? El ministro de Justicia y Derechos Humanos, acusa al juez de Arica de incumplimiento de deberes funcionarios y anuncia envío de antecedentes a la Suprema. Y ahí tenemos imágenes del señor Barraza, ¿no? ¿Qué es lo que hay aquí con el asunto de Héctor Barraza? ¿Un desprolijo? ¿Cómo puede entregar nombres de personas que están colaborando, nombres que les puede costar la vida, ¿no? A estas personas? Y desincentiva, por supuesto, la cooperación en contra del narcotráfico. Es que lo que pasa es que uno se lo pregunta. Yo lo he hablado con varios colegas, lo he hablado con abogados, lo he hablado con fiscales, ¿Ya? lo he hablado con mi almohada también, y la verdad es que no tengo explicación. O sea, en el lenguaje de los magistrados, ¿no? Hay expresiones como la recta inteligencia a la hora de aplicar algún precepto, el fuero interno, ¿no? Que va siempre con la recta inteligencia, en el fondo uno tiene que ver el contexto antes de fallar, Claro. ¿no? Le llaman ellos como el peso de la prueba. Y aquí, si yo veo el contexto en el que están matando gente, entierran gente, la están cortando, tienen tomadas verdaderas áreas de Arica, aunque la fiscalía los ha golpeado harto, ¿cómo se me va a ocurrir a mí entregar los nombres de los testigos protegidos que confían en el Ministerio Público, de los agentes infiltrados, que confían en que la justicia los va a proteger, o a lo mejor de informantes que están dentro de la organización? Sí. Espérate, hablemos del contexto. Tiene que ver con que un fiscal quiso dar su opinión de manera telemática porque precisamente estaba siendo fruto de amenaza, como ocurrió aquí con este fiscal de Arica, y el juez no quiso que hiciera la defensa telemáticamente. Mira, y él decía, pero ¿cómo si tengo permiso para hacerlo telemático? Porque me están amenazando de muerte, estoy bajo custodia y usted quiere, señor juez Barraza, que yo vaya para allá. No puedo. Y se envió otra persona, ¿no? A nombre de la fiscalía. Es que, a ver, lo que ocurrió es que el comité de jueces, el pool de jueces Claro. de ese tribunal, lo autorizaron. Y a él pareció darle lo mismo es que pasa y se que puso ahí- por sobre, ¿Ya? se puso por sobre los otros jueces, el comité digamos. de jueces. O sea, en el audio uno dice, o sea, este caballero no sé qué es lo que le pasó. Entonces, las teorías son, la verdad, son solo tres, pero que no se querelle contra mí. Pero, o sea, o estaba amenazado, o, no sé, se quiso poner creativo jurídicamente, o derechamente podría ser algún mal comportamiento funcionario Exacto, de otra especie. que nomás, no entendemos, porque ¿no? en la respuesta que él le da a la Corte, porque lo que hace la Fiscalía se va de recurso de protección, y él en su informe dice que lo hizo por transparencia, porque el debido proceso, No, algo claro. que Sí, con el que nadie está en es desacuerdo, sería un descriterio, pero horrible. pero ¿no? las investigaciones en contra del crimen organizado no es cualquier investigación. Perfecto, O sea, el debido proceso es algo que como principio tiene que ser defendido, perfecto. pero no la entrega de los agentes encubiertos ni de los informantes encubiertos. O sea, de hecho, en esa misma ciudad, a la Fiscalía de Arica le mataron un informante que estaba infiltrado en el tren de Aragua.
¿Qué ocurrió? El Tren de Aragua lo hizo pasar como lo que era una deuda por un automóvil entre dos personas. Exacto. Entonces, queda la duda. ¿De verdad era la deuda O- del auto o lo matamos, pero nunca vamos a decir porque nosotros no admitimos que tú nos infiltraste? Y además me imagino la manera como matan y las familias también, como quedan Claro. esas O personas. sea, aquí no también, hay... en la inseguridad completa. Claro, aquí no hay... ¿Tú dices que se está enterrando viva gente también? El fiscal de Arica, Mario Carrera, tiene como dos grandes investigaciones. Pero en la primera, y básicamente todo esto ocurre en el Cerro Chuño, donde, ¿cómo se llama? Donde el Tren de Aragua tiene el control. O sea, los colombianos perdieron el control ahí. Y tenían en el centro O sea, de la los ciudad... venezolanos son los que roncan ahí, Sí, con el Tren del Agua. Ellos son una rama del Tren de Aragua que se llaman los gallegos. Y son un tipo malo. Oye, Son Jorge, crueles. sí, hablemos, nos quedan unos 10 minutos, pero hablemos también del origen. Tú, si bien es cierto, hace 5 años, 2018, tú dices que ya el narcotráfico está instalado como estas pandillas criminales, digamos, pero el antecedente es anterior, ¿no? ¿Cómo llegan los mexicanos, por ejemplo? El caso del Señor de los Cielos, de Carrillo, ¿no? Que está en la serie Narcos, el Sí, caso, le ¿no? dedicaron un capítulo completo. Armando Carrillo, la serie Narcos, que es maravillosa, muy buena serie, muy bien hecha. Y Armando Carrillo desaparece, ¿no? Y le dicen, voy a Chile. Había mandado a su novia, según la serie, ¿no? Este Señor de los Cielos. ¿Cómo llega a Chile y cómo comienza a Como operar cualquier acá? turista. Así. Ya. Venía con una ¿Año? identidad falsa, 1997. Perfecto. Llegó con una identidad falsa, ¿cuál turista? Con una identidad distinta, trae varios millones de dólares, contrata abogados de apellidos vinosos, ¿Ya? propone hacer negocios por 4 o 5 millones de dólares, si la memoria no me falla, e intenta hacer todos esos trámites con el Comité de Inversiones Extranjeras. Un mall quería Vivía fuera de Santiago en una muy linda casa en la zona oriente, tenía buenos autos y andaba con guardaespaldas. Ya. Viajó a Cuba. O sea, lo pasaba bien, pero era el hombre más buscado de México, si esa era la verdad. O sea, él fue, por decirlo irónicamente, pero fue un tipo un narco bien creativo, digo, ocupando grandes aviones para llevar grandes cantidades de droga. De Tijuana, O sea, de la frontera hacia Estados pero Unidos. pero tú, los primeros que empezaron a llevar cocaína a Estados Unidos vía aviones fueron chilenos, en avioneta. Y se iban así como a 2 metros del agua Sí. y llegaban. Imagínate, ciudades como Nueva York, Miami, 60, 70. Imagínate. Entonces el mundo era una coctelera. Oye, y este Carrillo finalmente desaparece, ¿no? Desaparece, Muere su cirujano nadie plástico, sabe por qué estaba... El cirujano plástico que le cambió la cara. Pero la aparece pregunta muerto es en su tarro. ¿cómo desapareció de aquí? Si eso fue... Alguien le avisó. ¿Y estará muerto? Porque no O se sea, sabe. se dice que lo dónde está. encontraron, pero con estos tipos uno nunca sabe. Bueno, que digo, el narcotráfico en México es otra cosa, ¿no? O sea, allá en la historia es un narcoestado, no porque la gente del Estado quiera que Es sea un otra cosa, narcoestado, pero ¿cuánto lejos, de acuerdo a todo lo que tú has investigado, de todos los casos, de cómo ha avanzado en Chile en estos 5 años, ¿no? ¿Cuán lejos estamos realmente? ¿Cuál es el peligro real hoy que tiene Chile respecto al narcotráfico, ¿no? A ver, yo creo que es difícil llegar a lo que es México. ¿En qué sentido? O sea, nuestra geografía de una u otra manera nos mantiene relativamente protegidos, relativamente, ¿ya? Pero tenemos al mismo tiempo una larga costa, entonces meter droga es muy fácil, en rigor. Pero lo que sí está claro es que para evitar cualquier cosa que llegase a asemejarse, y esto, aquí yo voy a recibir todas las críticas porque voy a convertirme en el partido del orden. Faltan fiscales, faltan gendarmes Ya. y mejores gendarmes, más control al interior de las cárceles, más carabineros, más PDI, y esa es la verdad, y sanciones ultra draconianas Sí. para personas de este tipo. O sea, ¿qué es lo que ocurrió en Italia a principios de los 90, ¿no? Con el gran juicio contra la mafia? O sea, el Estado dijo, basta, se acabó, me Ya, aburrí. eso lo hizo, Jorge, disculpa, lo hizo porque ya había permeado a través de la corrupción Todo, toda la institucionalidad. todo. Claro. A tu juicio, qué grado de permeabilidad
tiene ya el narcotráfico en términos de corrupción? Yo creo que, mira, de todo lo que yo he revisado, efectivamente ahí se encuentran, no sé, carabineros, en algunos casos militares, algunos funcionarios menores del Estado, pero no ha llegado al nivel del ministro, los parlamentarios. No es porque no lo haya llegado, solo que no lo hemos descubierto. Perfecto. O sea, yo creo que esa es siempre la figura que uno tiene que tener claridad. No es que no esté, es que a lo mejor estamos buscando mal o esa persona sabe esconderse muy bien. Yo creo que uno nunca tiene que, en el caso del crimen organizado, que dentro de él está el narco, que es la punta de lanza, con lo que se siga ganando más plata que con todo el resto de las cosas. ¿Tú eres crítico de la legislación para poder tener un país preparado en la lucha contra el narcotráfico? Si bien es cierto, se cambió a raíz del Tren de Aragua, se profundizó en esto, ¿tú crees que es suficiente? Bueno, mira, es mejor que no estuviera, pero porque es que el ejemplo que te voy a dar, tú me vas a decir, antes de que existiera, tú me vas a decir, esto es broma, ¿no? Un agente encubierto, le dabas un carnet, le dabas un pasaporte, le dabas un certificado de nacimiento, certificado de matrimonio. Él le podía crear padres, pero el tipo quería tener licencia y no podía sacar una licencia con la identidad falsa operativa. Entonces, ¿qué ocurre? Las organizaciones criminales van creciendo, se van perfeccionando, ¿ya? Se van volviendo cada vez más empresas de lo que eran, ¿ya? Porque el narco es un negocio. Los narcotraficantes no se soban las manos diciendo, oh, vamos a infectar a toda la humanidad. No, 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 esto es plata. Plata. El otro es un alcance. Entonces, imagínate qué hacía un tipo para tener una licencia. Se hacía a la mala. Si esa era la verdad. Yo tengo un amigo que oye, que así se hacía, a la mala. Y como eran causas de droga, bueno, mirábamos todo un poquito para el techo. Pero si la organización era más grande, el tipo no podía tener cuenta corriente. No podía sacar un ruta en el Servicio de Impuestos Internos. O sea, piensa hoy que es bueno la modificación a la ley, se le entregan más facultades, pero pensemos en el Sanhattan. Imagínate, porque esto yo lo hablé con alguien de la Fiscalía y fue muy interesante el razonamiento. Imagínate en el Sanhattan, una empresa que mueve platas, muchas platas, chilenas, extranjeras, legítimo, ¿ya? Y de pronto alguien te dice, ¿sabes qué? Yo creo que le hice seguimiento a esta plata y esta plata viene de México a través de un banco que en general que se usa para y no tiene origen. Te estoy mintiendo más o menos como... Él teme verse involucrado en algo. Va a la fiscalía y le dice, oye, ¿sabéis qué? Mira, pasó esto, porque ninguno de los jefes de pronto quiere hacer nada, o él teme que los jefes sepan. Estoy poniendo una situación hipotética, pero la pregunta es, ¿nosotros contamos con personas que puedan infiltrarse en esa empresa, en una empresa? Sí, perfecto. ¿Y tenemos un sistema financiero realmente transparente para poder parar, por ejemplo, los lavados de dinero? Mira, lo que ocurre ahí, y yo creo que en esto el Estado está súper al debe, porque se supone, existe una institución que se llama la Unidad de Análisis Financiero. Y ella funciona exactamente para evitar, o mejor dicho, informar a las autoridades de casos de eventual lavado. ¿Cómo se nutre? Los bancos tienen que realizar unos reportes de operaciones sospechosas. Pero ¿sabes qué ocurre con esto? Que tú dices, bueno, la matriz de riesgo, esto suena como medio científico, pero la matriz de riesgo en el fondo es, ¿cuándo salta la alerta? ¿Por 65 lucas? Porque yo de pronto gano 100 y deposito 100 millones. Pero resulta que en la mayoría de los casos de narcos más chicos o gente del Tren de Aragua que tiene redes de prostitución en el centro de Santiago, Cuadra La Moneda, operan con niñas chicas, no ellos, sino que son los archienemigos del Tren de Aragua en Santiago son otros dos. Según los valencianos y... En el portal Fernández Concha, ¿no? Según claro, reportaje por ejemplo. Y entonces, todos los que antes, o sea, las personas que les ayudan a la plata, antes eran testaferros, les llamaban así. Hoy día no, son parte de la organización. Pero las cuentas corrientes, todos los bancos, todos, cuentas corrientes, no una cuenta RUT. Entonces, uno se pregunta, ¿y entonces le podemos dar cuenta corriente? ¿No damos cuenta corriente? ¿Damos aviso a la UAF? ¿Qué pasa con eso? Porque si una persona recibe, por ejemplo, eso es lo que hay que legislar bien, 10 veces
15 veces o 20 veces 100.000 pesos, que puede ser Sí, te lo digo, disculpa Jorge, no, pero es básicamente cómo se ha defendido por un sector, ¿no? El secreto bancario, ¿no? Que en esa defensa también podría ¿no? prestarse para muchas cosas, ¿no? Pero ha mejorado, más allá pero del ha mejorado. argumento que puedan tener a favor, ¿no? Hablamos de narco mexicano, los venezolanos más en el norte, Antofagasta con los colombianos, pero también tú hablas de chinos. Sí. ¿Cuáles son las Mira, mafias eso chinas y es cómo una se investigación distinguen? bien... Perdón que me ría, pero es que parte con algo bien jocoso. ¿Ya? A ver, en el mundo de los fiscales antidroga, en Chile, el tema de la banda china Bang de Fujian, que es de la zona de Fujian, de ahí viene esa mafia, había un conocimiento académico, ¿no? No había nada, ninguna pista de nada. Entonces tenían intervenido el teléfono de un narcotraficante de La Pintana. Ya. Y al otro lado apareció alguien que hablaba con acento oriental. Entonces tú te podrás imaginar que era como, ¿qué hace este caballero de acento oriental hablando con este narcotraficante? Y entonces le pincharon el teléfono. Y ahí empezaron a cachar que hablaba en chino. O sea, más bien en un idioma que parecía, Ya. que podía parecer cualquier ¿Y cómo se distinguen respecto de los otros narcotraficantes latinoamericanos? O callados, cerrados. Ya. ¿Cómo son los chinos? Cuadrados, disciplinados, respetuosos. No, o sea, no los vas a ver con el bling bling, ni escuchando reggaetón por las calles, ni pintándose el pelo de colores. No, es una familia, tienen una familia. Perfecto. Y van y, o sea, son personas Más, como tú comunes y dices, más silvestres. silenciosos. Y además, ellos... ¿Y a qué se dedican primordialmente ellos? Mira, para poder... plantación de marihuana. Plantación chinos. de marihuana. Ya. O sea, así empezó la fiscalía. De a poco, y eran... O sea, camino a Valparaíso tenían un galpón, 1.000 y tantas plantas. Y después pillaron 3 galpones acá en la ciudad, digo. No en el centro de Santiago, pero San Miguel, Macul... Y también una red en España. Miles de plantas. Una red en España también, como tú. Y ahí donde ellos como tú tienen, explicas, en ¿no? España es donde ellos tienen la gran red. Ya. Ellos tienen ahí como su gran base de operaciones es España, Ahí estamos viendo imágenes pero de cómo- operan en distintos lugares. O sea, ellos hay una causa, por ejemplo, en la Fiscalía Centro Norte, donde declaran 40 y tantos ciudadanos chinos que dicen cómo los trajeron. Esos son Desde españolas, Brasil. disculpa, esas imágenes son- Esas imágenes son de la son policía cuando lo atrapan en española, España. sí. Bueno, aquí, igualito aquí, ¿eh? O sea, le cambiamos el logo, le ponemos PDI y es hace lo mismo. Ya, y entonces todas estas bandas, ¿qué significan en el fondo? Siempre se nos dijo que Chile era un país de paso de la droga. ¿Es cierto eso o ya no dejamos de ser un país de paso? ¿Qué somos hoy yo respecto creo a que la droga? somos ambas cosas. ¿Eh? Chile es un país que consume mucha droga sintética, por ejemplo, consume harta marihuana, ¿Ya? menos cocaína que las otras dos cosas, de acuerdo a las estadísticas que yo revisé, pero aquí siempre se dice algo que yo siento que es erróneo, ¿eh? Y a mí quiero aprovechar la oportunidad para que quien dice eso. Mira, el puerto de San Antonio es un paso obligado, no solo para quien lleva droga, Ya. sino que un paso obligado para muchos productos que llevan en barco y que son legales, ¿me entiendes? Ya. O sea, lo que quiero decir es, la droga que sale, mejor dicho, la droga que va en ese barco Perfecto. es altísimamente imposible, casi, Ya. de que yo la traiga de Colombia por tierra, pase por Ecuador, ¿cierto? Pase por Perú, Claro. llegue a, Es llegue más a fácil meterla en Arica, un barco. siga y la ponga en un container en San Antonio, la suba al barco y se vaya a cualquier Asia, parte. Europa. Perfecto. Entonces, Muy bien, Jorge. lo que sí está claro es que los cárteles mexicanos están teniendo mucha influencia en la venta de marihuana, pero desde allá, Ya. los contactos ahora se hacen desde aquí. Muy bien, Chile en Narco, Jorge Molina Sangüesa, historias desconocidas de la violenta irrupción del narcotráfico en el país. Ahí está el libro. Son 10 casos que pone Jorge, ¿no? De muchos más que tiene, me contaba, ¿no? Para hacer otras versiones y que también, por supuesto, es una radiografía que nos hace reflexionar hacia dónde también va Chile, ¿no? Y lo que hay que tener en cuenta, Jorge, para que realmente no nos convirtamos en esto, ¿no? En un estado narco como le ha ocurrido a otros países del continente. Una lavadora profesional.
eso te va a gustar. Muy bien, lo leeremos. Jorge, muchas gracias por haber venido. Que estés Muchas bien. gracias por la invitación también. Hacemos una pausa a la vuelta. Periodismo independiente con CIPER Chile. No te vayas de la sintonía.